Todo comenzó en un día sin complicaciones. Junto con mi hijo, que estaba en 9º grado, asistí al servicio dominical en la iglesia. Había tal costumbre en nuestra familia una vez a la semana ir a la iglesia y, después de orar, poner una vela. Mi hijo Iván, a diferencia de sus compañeros, realmente creía en Dios, no fumaba ni bebía alcohol. También era casi un excelente estudiante, solo en física tenía un 4. Por supuesto, los compañeros de clase se burlaron de él por su colosal inteligencia y tuve que aparecer repetidamente en la escuela. Pero mi hijo se comportó con dignidad, sin hundirse al nivel de los delincuentes. Todo esto me hizo sentir orgullosa del hombre que crié. Y así nos paramos frente al ícono, santiguándonos repetidamente. Hoy la iglesia estaba vacía, lo que provocó, en lugar de la familiar sensación de calma y paz, ansiedad. Algo me molestó. Por el rabillo del ojo, capté una imagen borrosa de una figura oscura de pie en el otro extremo de la iglesia. Al principio pensé que era una monja, así que seguí orando. En cuestión de momentos, la figura apareció detrás de mi hijo. Vale la pena decir que todo sucedió muy rápido, por lo que la imagen se observó solo con visión periférica, no tuve tiempo de girar la cabeza. Y la figura negra extendió su mano larga y pálida, que terminaba en uñas negras. Tocó el cuello de mi hijo, dejando una mancha negra. Él gritó. Instantáneamente giré la cabeza, pero no había ninguna figura negra. El hijo cayó al suelo y empezó a convulsionar. Tuve que tomarlo del brazo e ir al hospital más cercano. Por cierto, era simplemente repugnante: paredes destartaladas, sillas sin respaldo y un olor apestoso me hirvieron las terminaciones nerviosas. Hicimos una cola gigante para escuchar al médico: tu hijo está sano, todo está bien con él. Y en el punto de su cuello, el doctor simplemente negó con la cabeza, culpando de todo al nerviosismo en medio de los estudios. Se ofreció a escribir un certificado de exención de la escuela. Mi respuesta fue el sonido de una puerta al cerrarse. Vale la pena señalar que a lo largo de esta acción, el hijo se sentó en silencio, sin emitir un solo sonido. Periódicamente, sus extremidades se contraían, parecía que estaba en trance. Si los médicos no ayudaron, entonces el padre ayudará, pensé nerviosamente, arrancando el auto una vez más durante el día. Tengo que volver. Estuvieron en un atasco de tráfico durante mucho tiempo y el hijo guardó silencio. Sus ojos miraban al techo sin moverse. Incluso me pareció que no parpadeó en absoluto. Sacudí su hombro un par de veces, a lo que escuché una voz indiferente: estoy bien, solo un dolor de cabeza. En ese mismo momento marqué el número del cura para que nos diera audiencia. Pero casi choco contra el coche de delante. Desde el auricular, con voz ronca, el sacerdote dijo que hoy la iglesia estaba cerrada debido a que la mayoría de los ministros estaban enfermos. Un bulto de miedo obstruyó mi tráquea, impidiendo que las burbujas de oxígeno entraran en mis pulmones. ¿Quién entonces nos recibió en la entrada? ¿Cómo entramos siquiera? Un huracán de pensamientos demolió los cimientos de la lógica en mi cabeza. Di la vuelta al coche. Mi camino era ir a casa, a la cama. Después de todo este infierno, necesitaba dormir. En casa, me derrumbé en la cama. Me acosté en esta posición durante aproximadamente una hora, mirando la foto de la difunta Svetlana y el icono que estaba a mi lado. Y los destellos de la luz del día no estaban destinados a impedir que mi conciencia cayera en la selva sin fondo del sueño. No dormí bien. Todos los sueños eran imágenes de esa misma figura oscura que tocaba el cuello de mi hijo sin cesar, y gritaba con cada toque. Las cuencas de sus ojos estaban cubiertas de negrura y su cuerpo con úlceras. Finalmente, gritó aún más fuerte, gritó con voz demoníaca: papá, ayúdame. De esto me desperté. La habitación se sumió en la oscuridad. Se escuchó un zumbido a lo lejos. La pantalla del teléfono inteligente mostraba la hora de la noche. Al levantarme, pude escuchar algunos cantos en un idioma desconocido para mí. Saltó. El sonido provenía de la habitación cerrada con llave del hijo, que, sin embargo, se abrió de golpe con una clara patada. La luz incluida me mostró lo terrible. Iván estaba sentado en el suelo, alrededor del cual se dibujó un círculo, decorado con símbolos incomprensibles. Su boca no se movió, el sonido parecía provenir de algún otro lugar. Y los ojos.
Los ojos estaban locos. Sobresalían varios centímetros de las cuencas de los ojos y, por lo general, eran varias veces más grandes que los de una persona normal. El horror y la rabia no tuvieron tiempo de apoderarse de mi cuerpo. La bombilla hizo un crujido característico y la luz se apagó durante unos segundos, pero luego volvió. El círculo y los símbolos habían desaparecido, e Iván ahora estaba de pie en medio de la habitación, vestido con el chándal negro que le había comprado un mes antes. «Bienvenido, padre», dijo con voz indiferente. «¿Cómo estás?», murmuré incomprensiblemente. Sin embargo, el susto no me impidió enviar a mi hijo a la cama, porque mañana tenía que ir a la escuela. Tuvo que estar de acuerdo en silencio y comenzar a enderezar la cama. Por supuesto, yo no creía en el misticismo, a pesar de toda mi religiosidad. La Iglesia niega incluso la existencia misma de cualquier magia, demonios o espíritus, y mucho menos su manifestación. Solo tomé un sedante, porque después de haber ganado dinero, ya tenía errores. Fue difícil volver a dormir. En primer lugar, tomé una siesta durante el día, lo que me dio una oleada de fuerza. En segundo lugar, escuché algunos golpes en el pasillo. Pero cada vez que me levantaba para revisar, no podía encontrar nada. También ignoré esto, lo atribuí a los vecinos. Al final, el sueño se las arregló para arrojar su cuerpo gigantesco y antiestético a las puertas de mi conciencia. Esta vez no hubo sueños aterradores, el sedante funcionó a las 1000 maravillas. A la mañana siguiente no fui a trabajar, tuve suerte, las autoridades me dieron una licencia paga, que no podía dejar de alegrarme. Lentamente fui al baño, luego al salón, donde me bautizaron. Con una taza de té, miré por la ventana. El sol derramó sus rayos sobre la tierra, creando un aspecto muy pacífico y positivo. El día prometía ser maravilloso. Por interés, decidí visitar la habitación de mi hijo. Todo estaba en orden, incluso la cama estaba hecha. Solo la cruz estaba tirada en el suelo, al parecer su hijo la tocó. Con cuidado lo volví a colgar. Y nuevamente admiré a mi hijo, porque la habitación estaba perfectamente limpia, sin una mota de polvo. En honor a esto, decidí pasarme por un restaurante de comida rápida para comprar papas y hamburguesas tan queridas por los adolescentes. El restaurante incluso me hizo un descuento, lo que elevó aún más el buen humor. Más adelante en el horario estaba cualquier trabajo de rutina. ¿No pensaste que no había trampa en la palabra vacaciones, verdad? En general, me sentaba frente a la computadora durante varias horas, llenaba todo tipo de papeles y los enviaba a la oficina de correos de la empresa donde trabajaba. Sin embargo, para mí fue bastante rápido. Miré el reloj. Eran las 3 de la tarde, o sea, yo también tenía tiempo de recoger a mi hijo del colegio, lo cual sería de mucha ayuda. Por supuesto, la institución educativa no estaba muy lejos, pero lo principal aquí es el simbolismo. Por lo tanto, decidí hacerlo. Me vestí, bajé, encendí mi jeep y conduje hacia la escuela. Me las arreglé justo a tiempo, los atascos de tráfico en esta área simplemente no podían ser. Empezó a esperar, mirando hacia el porche de la escuela. Pronto apareció una figura familiar, vestida como para una selección, una camisa blanca, estrictos pantalones negros y una chaqueta. Aquí está, un alumno ejemplar, pensé con orgullo. Unos segundos después, Iván cruzó la cerca, alejándose de la escuela, cuando de repente su camino fue bloqueado por dos jóvenes vestidos con chaquetas de cuero. Los conocía, se habían graduado de la escuela secundaria años antes. Los hooligans comenzaron a llegar al fondo de mi hijo, lo que no podía permitir. Saltó al lugar y, llamándolos tontos, amenazó con llamar a sus padres, con quienes también mantuvo conversaciones en reiteradas ocasiones. Se quedaron en silencio por un momento y se alejaron. Mi hijo se veía malhumorado y simplemente se mantuvo en silencio. Lo animé y lo invité a subir al auto. Unos minutos más tarde estábamos de camino a casa. Al entrar al departamento y oler el olor a comida rápida, el hijo cambió su rostro y se volvió hablador. Contó cómo pasó el día en la escuela, que corrigió el 4 en física a 5 y obtuvo una puntuación alta en el sampler. Todo esto me hizo sumamente feliz, pero algo más me preocupaba. No volvió a parpadear, y no entendí por qué.
O lo hizo a tiempo conmigo, lo que no me permitió ver esto, o algo extraño estaba pasando con sus párpados. Empecé a mirarlo fijamente, mientras continuaba la conversación, para no traicionarme. Pero él lo notó y parpadeó, entrecerrando los ojos, como si le estuviera causando una enorme dificultad. Ahora estaba seguro de que a mi hijo le estaban pasando cosas terribles y oscuras, que todo esto no me parecía entonces, y, en efecto, aquella mano pálida tenía un efecto imborrable en él. ¿Qué pasa con esos punks? ¿Qué querían de ti? Pregunté casualmente. Ellos obtendrán lo que se merecen, tranquilos, respondió sin emoción, masticando la hamburguesa. No te atrevas a luchar contra ellos. Estás por encima de eso, recuerda. El Señor los castigará. Elevando mi tono, respondí. Después de estas palabras, una sonrisa se dibujó en el rostro de Iván, no, ni siquiera una sonrisa, una mueca. Era una sonrisa inhumana, pero justo en ese momento sonó mi teléfono. En ese cable estaba mi amigo que necesitaba ayuda en el trabajo. Grité algo al teléfono sobre unas vacaciones, pero empaqué mis cosas y me dirigí a la oficina. En el acto me esperaba un caso insignificante que, sin embargo, estaba fuera del alcance de mi colega, debido a que no tenía ni la más mínima idea de su negocio. Llegó aquí a través de conexiones. Pero mi presencia fue recompensada. Al final recibí una transferencia de una gran cantidad a mi tarjeta. Ahora satisfecho, me senté en mi jeep, sintonizando la radio. Por la voluntad del Señor, entré en un programa de noticias. Dijeron que 2 hombres fueron encontrados ahorcados en el bosque, junto al río. La policía está investigando. Saqué mi teléfono y lo busqué en Google, horrorizado. Fueron esos 2. Un bulto de horror como metal fundido atravesó el cuerpo, encadenando brazos y piernas. Sabía quién estaba detrás. Baña habló sobre cómo estos 2 obtendrían lo que se merecían. Pero aún quedaba un velo de duda. Tenía que llegar rápido a casa. Frenéticamente, marqué el número de mi hijo, pero en respuesta solo escuché una monótona voz femenina, que decía que el suscriptor no estaba en línea. Al llegar a casa, iba a azotar a mi hijo, porque no cabía duda de que fue él quien cometió el asesinato. En la entrada, literalmente rompí el botón para llamar al ascensor, porque la rabia se apoderó de mi cuerpo por completo. Cuando entré en el apartamento, mis fosas nasales solo captaron el olor de la calma. El hijo se sentó en silencio en su habitación y dibujó. No le conté las noticias que había escuchado, la calma venció a la rabia. Solo le pregunté si hizo su tarea. Iván dijo que todo estaba hecho para mañana. Finalmente me dejaron ir. Bueno, ¿cómo podría mi ángel hacer tal cosa? ¿Cómo podría matar a esos 2? Me estoy poniendo nervioso, pensé con alivio. Entonces llamé a Baña para jugar un juego de mesa. Era necesario diluir la situación, ya que me sentía culpable. Mi hijo accedió felizmente. El tiempo de juego fue genial. Estábamos completamente inmersos en la atmósfera del mundo mágico ficticio que ofrecía el juego. Y cuando vencimos al dragón, ya había pasado el tiempo de las 11. Me santigué y me fui a la cama. El sueño volvió a ser perturbador. Vi imágenes del bosque, oscuro y denso. Y vi cómo la gente estaba encarcelada en coronas, cientos de personas. Estas eran sus almas, y todo el bosque era un lugar infernal en el que estaban destinados a pudrirse por toda la eternidad. Al menos así lo vi bajo mi prisma de religiosidad. Pero lo más terrible es que mi hijo era el capataz en este bosque. Llevaba un chándal negro que estaba cubierto de sangre. Su cabello era blanco plateado, y sus ojos se agrandaron varias veces como entonces. Me desperté sudando frío por la llamada del investigador. Su voz áspera me dijo que mi hijo era el principal sospechoso del asesinato, ya que se encontró su tarjeta escolar en la escena del crimen. Dije que estaría en la estación en 15 minutos y fui a la habitación de mi hijo. Busqué en todo lo que había allí, pero no encontré nada. Debajo de la cama, detrás del armario, debajo de la mesa, no había nada criminal en ninguna parte. Con rabia, golpeé justo en el gabinete. Una parte se cayó, dejando al descubierto un compartimento secreto. En él encontré algo que me hizo empezar a tartamudear por el resto de mis días. Había una bolsa transparente con polvo blanco. No creo que necesite explicar lo que era.
También había un libro con una cubierta de cuero negro. También presentaba una calavera con símbolos que no entendía. Y finalmente, en un compartimiento secreto yacían sus dibujos. La primera imagen mostraba al propio Baña, con su chándal negro. Estaba en cuclillas y se dibujó un círculo a su alrededor. Frente a él, fuera del círculo, se encontraba una figura negra que lo tocaba con su mano pálida. El segundo dibujo mostraba dos cadáveres vestidos con trajes de cuero. Estaban colgados de los árboles, y mi hijo estaba parado debajo y nuevamente con un traje. El río se derramó aún más bajo. El tercer dibujo era de un salón de clases que estaba cubierto de sangre. Y en el medio de la imagen estaba de nuevo Baña, ahora vestida con un uniforme escolar.